Uno de los lugares más intrigantes de todo nuestro planeta son los océanos. Nadie sabe qué se oculta en ellos. Son intrigantes y un tanto misteriosos. Muy a menudo la gente camina en sus orillas para disfrutar de un bello amanecer, un bello atardecer. Pero de vez en cuando la marea hace llegar a sus playas troncos o los restos de algún naufragio. Y con ello leyendas e historias increíbles. Pero nadie se podía imaginar que aquí en Canadá, en estas playas, llegaría uno de los más grandes misterios que tiene este país. Cuando a mí me contaron esta historia, yo la verdad es que no la creí, porque raya un poco en una leyenda urbana. Pero cuando me puse a investigar sobre de qué se trataba, me di cuenta que el último hallazgo apareció el verano pasado. Estos hallazgos sin resolver han venido apareciendo a lo largo de más de una década. Entre más investigaba, más intrigada quedaba y sobre todo un tanto aterrada. Esta historia que les voy a contar no es para nada para que les dé miedo ni nada, pero sí, yo creo que por lo menos los va a dejar sin poder dormir esta noche. Esta historia tiene como protagonista al mar y a unos pies desmembrados que llegaban a sus playas. Sí. Sé que suena increíble, pero a las orillas del mar se han encontrado más de 24 pies, algunos flotando, otros en la orilla y otros de manera que les van a sorprender. No se pierdan esta historia y vamos allá. Begin tonight with a mystery unfolding on a BC beach. A human foot has once again been discovered. Every time a case like this happens, it gets plenty of attention and sparks plenty of speculation. El misterio de esta historia ha intrigado todo este tiempo a los habitantes de toda la región costera del Mar de Salish, porque desde hace más de una década toda esta pesadilla comenzó, ya que desde agosto del 2007 se han encontrado al menos 24 pies humanos. El Mar de Salish se encuentra entre Columbia Británica, Canadá y Washington, Estados Unidos, y desemboca directamente al Océano Pacífico. Si tomamos estas historias cada una por separado, pues sí, efectivamente pudieran tener alguna explicación lógica de algunas personas que decidieron terminar con su vida por cuenta propia. Pero el problema estaba en que entre más pies se encontraban, más similitudes había. Sobre todo, y lo más sorprendente era que llegaban con cierta regularidad, y esto ya empezaba a preocupar a los investigadores. ¿Qué tan probable es que sean encontrados 24 pies dentro de zapatos deportivos, casi todos del lado derecho, encontrados en diferentes puntos a lo largo de las orillas del Mar de Salish? Y lo más aterrador es que no solo eran los zapatos, adentro había restos humanos. Imagínense que la última fecha de la que se tenga registro es de julio del 2023, lo que quiere decir que a lo largo de 17 años estos hallazgos no han dejado de aparecer de manera constante, haciendo entrever que hay un patrón. Eso es muy interesante. La ciencia, por supuesto, ha tratado de dar su explicación, pero han aclarado muchas veces que lo que ellos han mencionado son solamente hipótesis, que hasta el día de hoy no tienen nada concluyente. El primero de estos inquietantes hallazgos ocurrió en la remota isla de Jedediah, en Columbia Británica, donde una chica que estaba de visita desde Washington se encontró con un zapato deportivo de la marca Adidas talla 2 y de inmediato notó algo muy raro adentro. Tomó una vara y abrió el calcetín para encontrarse con restos de un pie e inmediatamente llamó a la policía. Se determinó que era el pie derecho de un hombre y que el calzado se había fabricado en el año 2003 y se había distribuido en su mayoría en el territorio de la India. Gracias a las pruebas de ADN, se logró determinar que este pie pertenecía a un hombre que desapareció en 2004 y que tenía antecedentes de depresión. El cuerpo nunca fue encontrado. 6 días después, una pareja que vino de vacaciones desde Vancouver a la isla Gabriola
se topó también con un zapato de la marca Reebok, era también azul y blanco de la talla número 12 que se había producido en el año 2004. Este calzado se había vendido en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y Canadá. Era el pie derecho de un hombre, el que la pareja había descubierto, también desarticulado. En la investigación se determinó que el zapato estuvo flotando por un tiempo y parecía haber sido llevado a tierra por algún animal. Esos dos pies hasta ese momento encontrados no pertenecían a la misma persona, ya que ambos eran del lado derecho y eran de diferente modelo. 6 meses después, el 8 de febrero, ya en 2008, otro pie fue encontrado y con características muy similares. Pie derecho de un hombre talla 11, marca Nike, encontrado en la Isla Valdés, en Columbia Británica. El modelo de este zapato solo se vendió en Estados Unidos y Canadá solo por un par de meses. Este asunto de que los investigadores tenían que saber la talla y el modelo de los tenis pareciera dar datos insignificantes a la investigación, pero no. Los investigadores necesitaban saber este tipo de datos porque así hacían más corta el área de investigación si lograban saber y si lograban determinar si estos tenis habían sido vendidos en Estados Unidos o Canadá. Una de las especulaciones fue que estos pies llegaron por el tsunami a través del mar, pero bueno, esto fue rápidamente desechado precisamente por el tipo de calzado que se encontraba, porque no nada que ver a dónde fue el tsunami, ya que al saber estos datos lograban determinar si estaban ligados a alguna ficha de investigación de desaparición de alguna persona. Por eso era tan importante saber la talla y modelo y hasta el número de pie. En este caso se pudo identificar los restos que fueron de un hombre de 21 años que vivía en Surrey, Columbia Británica, y que fue reportado como desaparecido 4 años antes, cuya muerte se considera no sospechosa. Entre la aparición de estos dos pies se encontró otro el 22 de mayo del 2008 en el río Fraser del lado canadiense. Se encontró el pie derecho de la primera mujer. Era un zapato deportivo de la marca New Balance, fabricado en 1999. También llevaba este resto humano un calcetín. Los restos fueron identificados de una mujer que saltó desde el puente Patulo en New Winster en abril del 2004. No se encontró el cuerpo. Cada descubrimiento añadía una capa más de horror a este oscuro enigma que tenía atrapado a todo Canadá. Pero el sexto zapato encontrado dejaría aún más preguntas que respuestas, pues este fue encontrado en Pist, Washington, Estados Unidos, el 1 de agosto de 2008. Un pie derecho dentro de un zapato deportivo negro talla 11 estaba cubierto de algas y muy deteriorado. Por eso no se pudo identificar ni vincular a ninguna ficha de desaparición. Este fue el primer pie de la serie que se encontró fuera de Columbia Británica. Y como si esto no fuera ya lo bastante aterrador, la policía se topó que tenía que seguir con líneas de investigación falsas, porque por alguna razón para algunas personas se les hacía demasiado gracioso dejar a propósito en las orillas del mar zapatos con restos de animales dentro de calcetines. Sin embargo, debo aclararte que todos estos casos que están siendo mencionados en este video fueron casos reales, documentados e investigados por la policía tanto de Canadá como en Estados Unidos. Otro de los detalles macabros de esta historia es que cuando todo parecía haber terminado, comenzaba de nuevo. Pues a 3 meses del último hallazgo, el 11 de noviembre de 2008, fue encontrado el pie izquierdo de lo que parecía ser otra mujer. Pero los análisis forenses de perfiles de ADN indicaron que había una coincidencia genética con el primer pie de mujer descubierto el 22 de mayo en la isla Kirtland de la mujer que saltó en abril del 2004. Hasta aquí tenemos 7 pies que pertenecieron a 5 personas diferentes, y aunque aparentemente esto se había terminado, un año más tarde, el 22 de octubre del 2009, en Richmond, Columbia Británica, se encontró otro pie derecho con un zapato deportivo Nike talla 8,5
cuyos restos fueron identificados al de un hombre de Vancouver que fue reportado como desaparecido también en enero del 2008. Su identidad no fue revelada a petición de la familia, pero según la policía se descartó por completo que haya sido un homicidio como causa de muerte. Tampoco se encontró restos del cuerpo. Según los expertos científicos que ayudaron en toda esta investigación de estos misteriosos hallazgos, dicen que estas personas pudieron haber caído al mar de manera accidental o también en un acto de desesperación, pues la mayoría se vincularon con casos de personas que tenían expedientes médicos de padecimientos mentales desfavorables. Y uno tras otro, estos pies iban llegando, cada uno con su propia historia de horror y tragedia. Mientras todo esto ocurría, la ciencia explicaba que un cuerpo sumergido en agua a temperatura cálida tarda en descomponerse de 2 a 3 días, pero en esa zona de Canadá y Estados Unidos, la temperatura del agua siempre es muy fría, y esto ayuda a que los cuerpos pues no floten. Además, la acción de la vida marina podría haber sido la causa de la separación natural de los pies al resto del cuerpo. Y pensando que la mayoría tenía calzado deportivo y las suelas tienen aire en su interior, esto ayudaba a que solo los pies flotaran, dejando solo estos macabros vestigios como testigos silenciosos de una tragedia. Aunque estas explicaciones eran bastante lógicas, no daban una razón suficiente de cómo habían llegado esos restos de pies ahí en primer lugar. Pero el noveno pie pondría de inmediato en duda todas estas hipótesis. Habían pasado ya 10 meses desde el último pie encontrado. Este fue sin duda el que más interrogantes dejó y dio motivo a pensar en otra terrible posibilidad: un asesino serial. El 27 de agosto de 2010, de nueva cuenta en la isla Whidbey, en Washington, Estados Unidos, el terrible hallazgo de lo que parecía ser el pie de un niño, un pie derecho que no tenía ni zapato ni calcetín. Solo se pudo determinar que este pie había estado en el agua durante 2 meses. Las autoridades dijeron que probablemente era el pie de una mujer, pero los medios de comunicación opinaban lo contrario. La hipótesis de que el resto de los cuerpos yacían en el fondo del mar y que los pies flotaban debido al calzado se desmoronó de inmediato, porque este pie llegó a las costas sin zapato y sin calcetín. No se encontró ninguna coincidencia en la base de datos nacional de ADN, ni se reportó la desaparición de ningún menor en esa zona. Con todo esto, la teoría de un asesino en serie comenzaba a tomar forma, aunque también se especulaba que todo esto podía ser obra de la mafia rusa, porque en el año 2002, en California hubo 4 muertes, cuyos cuerpos se encontraron en lagunas. Otra línea de investigación fue con respecto al narcotráfico y que la muerte del niño pudo ser una venganza y que por esta razón no se había hecho ningún reporte a la policía de algún niño desaparecido. Pero este caso no quedaría como el único, ya que el 5 de diciembre de 2010 en Tacoma, Washington, se encuentra otro pie derecho que aún estaba dentro de una bota de montaña talla 6 infantil, lo que hacía pensar que se trataba de otro menor, pero la policía insistió mucho en que estos restos probablemente pertenecían a un joven o a un adulto pequeño. No se encontraron coincidencias de ADN en este caso, ni tampoco se encontró el resto del cuerpo. El primer caso con un nombre completo, ya que en los casos anteriores no fueron vinculados a nadie o no se hicieron públicos los nombres. Este hallazgo fue encontrado el 4 de noviembre de 2011 en el lago Sasamat en Columbia Británica. Se trataba del pie derecho de un hombre dentro de una bota de senderismo talla 2. Fue identificado por el Servicio Médico Forense en Columbia Británica como el de Stefan Zahorujo, de 65 años, un pescador que había desaparecido en 1987. La policía descartó por completo que se sospechara de algún asesinato. Se cree que fue una muerte accidental, pues este señor había salido a pescar días antes de su desaparición y solo se había encontrado el bote, sin rasgos de violencia ni nada que lograra determinar que había sido una muerte violenta. Nunca se encontró el cuerpo. El 30 de agosto de 2011, en el arroyo Falls, en Columbia Británica, se encontró algo más que un pie.
Se trataba de la pierna completa unida desde la rodilla de un pie derecho con zapato deportivo blanco y azul de la talla 9. Se había desarticulado naturalmente desde la rodilla debido al agua, según la opinión de los expertos. Con las pruebas de ADN se logró vincular estos restos a los de un hombre que había desaparecido en 2010. Toda esta investigación estaba a punto de ser aún más aterradora, ya que el 10 de diciembre de 2011 se encontró un pie junto a los huesos de su pierna. Se encontraron en una bolsa de plástico negra debajo del puente del canal de navegación en el lago Union en Seattle, Washington. Se trataba entonces de la segunda pierna casi completa encontrada en situaciones muy sospechosas. Hasta ese día, los médicos forenses no encontraron la causa de muerte ni la identidad de la pierna. Los siguientes 10 casos tuvieron lugar entre el 2011 y el 2023, haciéndonos pensar qué es lo que está pasando y por qué este suceso tan aterrador aún no se detiene. 26 de enero de 2012, Vancouver, Columbia Británica, una bota con un pie. 6 de mayo de 2014, Seattle, Washington, lo que aparenta ser el pie izquierdo de un zapato deportivo New Balance. 7 de febrero de 2016, Isla de Vancouver, Columbia Británica, pie derecho con un calcetín y zapato para correr. 12 de febrero se encontró la parte izquierda varado entre unos troncos. 8 de diciembre de 2017, Isla Vancouver, Columbia Británica, restos de una pierna y pie con zapato atado. 6 de mayo de 2018, Isla Gabriola, Columbia Británica, pie dentro de una bota de montaña atorada en medio de unas rocas. 20 de septiembre 2018, oeste de Vancouver, Columbia Británica, pie dentro de una zapatilla Nike. Se cree que fue usado por un hombre que tenía menos de 50 años, desaparecido ese mismo año. En todos estos casos anteriores no se pudo encontrar ni cuerpo ni ser identificados tras las muestras de ADN. Uno de los casos más sospechosos tuvo lugar el 1 de enero en 2019 en Yeti Island, Everett, Washington. Este pie fue encontrado dentro de una bota y fue identificado a través de pruebas de ADN. Era de un chico desaparecido el 12 de diciembre de 2016, Antonio Neal. Digamos que este fue el único caso que fue reconocido públicamente y es el único caso que fue permitido contar que fue vinculado con estas terribles y trágicas historias de estos pies encontrados. La familia permitió contar la historia de Antonio Neal. En el año 2016, Antonio, de 22 años, estaba pasando por momentos difíciles en su vida, ya que había estado preso por un mes y había terminado una relación larga. Estuvo durmiendo en su auto o en casa de amigos y conocidos. La última vez que lo vieron con vida fue la noche del 12 de diciembre y su madre había comido con él un día antes. Fue visto estacionado en un supermercado. Estaba viviendo en un refugio para personas sin hogar. Luego de eso, desapareció y su vehículo fue robado, lo que hizo pensar que algo grave le había pasado. La familia de Antonio asegura que alguien es responsable de su desaparición y su muerte, ya que después de su desaparición, 2 años después fue encontrado su pie dentro de una bota y entró inmediatamente a la lista de estos misteriosos pies del mar de Salish. Como en todos los casos, no fue encontrado el resto del cuerpo hasta el día de hoy. Con todas las explicaciones lógicas, no podemos pasar por alto todas las coincidencias que hay en estos casos. La mayoría de pies fueron de hombres. Casi todos fueron encontrados del lado derecho. Todos o la gran mayoría traían puestos zapatos deportivos. No se encontraron ninguna otra extremidad. La mayoría de estos zapatos deportivos eran blanco con azul o negro. Todos estos casos comenzaron a partir del 2007, con un tiempo relativamente corto entre ellos. Según registros, hay 2 antecedentes únicos de pies igualmente encontrados a las orillas del mar de Salish. Uno en el año 1887 y otro en el año 1914. ¿Qué historias se pueden ocultar detrás de estos misteriosos pies? Quizá la verdad puede ser más perturbadora de lo que jamás nos podremos imaginar. Mientras tanto,
El misterio de estos pies sigue intrigando no solo a Canadá y Estados Unidos, sino en el mundo entero, recordándonos que en un vasto y enigmático mundo hay aún secretos por descubrir, horrores de los que no seremos capaces de comprender. Y así es como llegamos al final de un capítulo más de Vámonos Lejos con esta historia. Cuéntenme en los comentarios si ustedes la conocían, la habían escuchado o ya sabían que en un país como Canadá, que aparentemente es muy seguro, pues también hay este tipo de historias que sí nos erizan un poco la piel y nos deja con más preguntas que respuestas. Recuerden suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Y ahí les encargo que me regalen ese pulgar hacia arriba para saber si esta historia les gustó. Y sobre todo, y no se les olvide que vámonos, vámonos lejos. Si no se puede con el cuerpo, con la mente. Pero vámonos, vámonos lejos. Hasta la próxima. Chao.